Querida iglesia, ¿cómo están ustedes? Dios les bendiga. Un gusto poderles saludar desde nuestra plataforma de Facebook, ¿verdad? Y bueno, hoy vamos a seguir hablando respecto a nuestro estudio que estamos llevando pues semana con semana. Esto es 2 Corintios en el capítulo número 12. Y el día de hoy vamos a exponer los versos 14 y 15. Así que les invito por favor a que vayamos a nuestras Biblias y podamos leer estos dos versos que el apóstol Pablo expone a los mismos corintios. Es 2 Corintios en el capítulo 12, versos 14 y 15. Y dice así la escritura: He aquí por tercera vez estoy preparado para ir a vosotros, y no os seré gravoso, porque no busco lo vuestro, sino a vosotros, pues no deben atesorar los hijos para los padres, sino los padres para los hijos. Y yo, con el mayor placer gastaré lo mío, y aun yo mismo me gastaré del todo por amor de vuestras almas, aunque amándoos más, sea amado menos. Bueno, aquí el apóstol Pablo va a hacer una exposición donde él mismo está tratando de mencionarles a los mismos corintios que su servicio es gratuitamente. Ese es el título de nuestro estudio el día de hoy, basado en estos dos versos. Y bueno, una vez más el apóstol Pablo presenta el mismo tema que ya ha dicho con antelación en el capítulo 11, donde su servicio gratuito para ellos, como congregación de Corinto, bueno, ha sido gratuita como lo ha hecho para todas las demás congregaciones. Y desea que en nada se interponga entre él y la presentación del evangelio, ni siquiera el mismo dinero, por si alguno de aquellos que estaban escuchando o que estaban siendo instruidos pensarían que Pablo les iba a cobrar algo respecto a toda la doctrina que daba, a todas las predicaciones o a todos los estudios. Era prácticamente gratuito todo. Entonces, podemos ver que la vida del apóstol Pablo se caracterizaba por estar siempre listo para servir al Señor en cualquier situación, y nada podía impedir que él mismo pudiera hacerlo de todo corazón. Entonces, así como está siempre listo, bueno, pues Pablo dedicó gran parte de su vida al servicio de la gente local de Corinto, como en otras iglesias, y por ello él mismo menciona en el verso 14, he aquí, por tercera vez, dice la escritura, he aquí por tercera vez estoy preparado para ir a vosotros, y no os seré gravoso, porque no busco lo vuestro, sino a vosotros. O sea, en otra versión el apóstol Pablo está diciendo, no me interesa vuestro dinero, sino vosotros mismos. Entonces podemos ver que el apóstol Pablo está diciendo aquí, les voy a servir a ustedes, y he servido siempre de forma desinteresada. Entonces aquí el apóstol Pablo primero está planeando su próxima visita a Corinto, aunque no dice que haya hecho preparativos para ir a Corinto en 2 ocasiones anteriores y que por alguna emergencia se lo haya impedido algo, ¿verdad? La propia epístola en el capítulo 13 pues refiere esto ahí mismo en el verso número 1, dice ahí, esta es la tercera vez que voy a vosotros, por boca de 2 o 3 testigos se decidirá todo asunto. Hablando de otro asunto respecto a los falsos apóstoles que habían estado inmiscuidos, y esto ya lo hemos visto ya en estudios anteriores, ¿verdad? Entonces, podemos sacar una conclusión respecto a esto, que el apóstol Pablo en su primera visita a Corinto fue exactamente cuando fundó la iglesia. ¿Cuándo fue eso? Bueno, en el tiempo de que se fue hospedado con Priscila y Aquila, allí en el capítulo 18 del libro de los Hechos, en donde pues se ve de los versos 1 al 4, en donde ellos se dedicaban a la manufactura de tiendas de campaña. Su segunda visita del apóstol Pablo a Corinto, bueno, fue la famosa experiencia dolorosa que él no quiere recordar y que lo menciona en el capítulo 2, en el verso 1, en donde por alguna causa él, habiendo llegado, tuvo que irse rápidamente para atender otro asunto. Ahora, aquí también debemos de decir, y es muy cierto, que después de su estadía inicial en Corinto por 1 año y medio, pues él había anticipado unas 2 visitas
en donde prácticamente él, bueno, pues se encontraba primero camino a Macedonia y segundo, retornando a ellos que lo habían, para que ellos lo enviaran directamente a Jerusalén. Si quieren ustedes para entender esto, vayamos por favor al capítulo 1, verso 15 y 16. De aquí mismo, de esta segunda epístola, y dice así, versos 15 y 16 del capítulo 1, dice: con esta confianza quise ir primero a vosotros para que tuvieseis una segunda gracia, y por vosotros pasar a Macedonia, y desde Macedonia venir otra vez a vosotros, y ser encaminado por vosotros a Judea. ¿Lo ven? Cómo es que él en su momento, esta era una tercera visita que quería hacer directamente allá con los corintios. Ahora, gracias a este arreglo del cual estamos hablando, bueno, se habrían beneficiado 2 veces más los mismos corintios de esta visita propuesta, ¿verdad? Desafortunadamente su plan nunca se realizó debido al conflicto que requería en su momento, y por ello es que ya no se suscitó esta visita. Entonces pudiéramos ver que el apóstol Pablo trataba este problema y se halló listo ya después de todo esto que hemos argumentado, para visitar a los corintios por tercera vez. Ahora, en el capítulo número 11, el apóstol Pablo ya había informado a la gente de Corinto que no se volvería una carga financiera para ellos. Y él deseaba, como cualquier persona quiere ser autosuficiente, para que nadie pudiera decir de él que se sometía a una relación de patrón y empleado, o que se sometía a una posición donde él fuese un asalariado. Él mismo había escrito en el capítulo 11, verso 9, ¿verdad? Y en esto me guardé y me guardaré de seros gravoso. Esto lo menciona aquí mismo, en esta misma epístola, y al mismo tiempo, en este mismo capítulo, había mencionado respecto a las donaciones para los creyentes de Jerusalén, que como ya habíamos mencionado con antelación, ellos estaban padeciendo una hambruna tremenda. Entonces, para el apóstol Pablo era necesario asistir a Jerusalén llevando estas donaciones y buscando que los demás hermanos de las distintas iglesias, bueno, fueran ofrendadores para llevar esta ofrenda directamente a Jerusalén. Pero, ¿qué sucede aquí también? Sabiendo que había muchos ataques y muchos detractores o enemigos hacia el mismo apóstol Pablo, él se quiere defender. Entonces se protege a sí mismo de cualquier sospecha o ataque del mal uso del dinero, de las ofrendas, y esto pensando que alguien pudiera decir que las ofrendas eran para propósitos personales. Así que en 2 Corintios, en el capítulo número 8, ¿sí?, aquí mismo, en los versos 18 al 21, dice así respecto a esta ofrenda que inició mencionando en el capítulo 8 desde el verso 1, y dice desde el verso 18 al 21: y enviamos juntamente con él algún hermano cuya alabanza en el evangelio se oye por todas las iglesias. Y no solo esto, sino que también fue designado por las iglesias como compañero de nuestra peregrinación para llevar este donativo que es administrado por vosotros para gloria del Señor mismo y para demostrar vuestra buena voluntad, evitando que nadie nos censure en cuanto a esta ofrenda abundante que administramos. Fíjense bien cómo dice ahora el verso 21, procurando hacer las cosas honradamente, no solo delante del Señor, sino también delante de los hombres. Entonces aquí el apóstol Pablo está tratando de cuidar precisamente su testimonio, su imagen, porque vaya que si los líderes del evangelio a veces son censurados, a veces son atacados, a veces son injuriados, y era el caso del apóstol Pablo, y hasta el día de hoy muchas personas van a hablar mal del evangelio y de los mismos ministros como pastores, maestros y aquellos evangelistas que andan proliferando la palabra de Dios, porque los ataques van a ser constantes de parte del enemigo, y el enemigo va a utilizar
a otras personas para que el evangelio sea detenido, pero con todo y eso, el evangelio va a ser proliferado para gloria de nuestro Dios. Amén. Ahora, el mismo verso 14 dice en su segunda parte, porque no busco lo vuestro, sino vosotros. Entonces aquí el apóstol Pablo también está diciendo, voy sirviendo a sus corazones. A Pablo no le interesa precisamente su avance financiero, más bien le interesa el bienestar espiritual de los corintios. Y eso debería de ser y debiera de ser la ocupación constante de todos los líderes de la iglesia, ¿verdad? De cualquier iglesia. La que en donde todos los miembros crezcan, maduren, prosperen en el conocimiento del Señor para no sean movidos de su plataforma espiritual, para que su fe sea bien cimentada, para que al momento de que les pregunten algo, ellos puedan defender su doctrina y sepan en quién han creído, sobre todo porque si pueden clamar y glorificar a Dios y sobre todo hacer una petición al Dios vivo y verdadero, a mi Señor y Salvador Jesucristo, sepan lo todopoderoso, lo grande, lo majestuoso y la capacidad que tiene para cumplir las peticiones de cada uno que tenga en su corazón, siempre y cuando estas peticiones sean conforme a la voluntad de nuestro Dios. Eso es importante decirlo, ¿verdad? Así que también en el verso 14 menciona, pues, no deben atesorar los hijos para los padres, sino los padres para los hijos. Aquí vemos algo más que el apóstol Pablo está diciendo, debemos de servir dándonos a sí mismos, o sea, debemos de servir gastándonos nosotros mismos. El apóstol Pablo se apropia de un ejemplo de la vida familiar cuando los hijos viven en la casa de sus padres. Estos, ¿quiénes? Los padres, bueno, pues suplen todas las necesidades materiales de los hijos. La alimentación, la ropa, un sinnúmero de cosas que necesitan los hijos desde pequeños hasta ya una edad adolescente, ¿verdad? En esta etapa de la vida, los hijos no aumentan los recursos materiales de los padres, por el contrario, en ocasiones son mermados los recursos de los padres por la manutención de los hijos. Entonces, los bienes acumulados o los bienes que son acumulados por los padres para los hijos, pues en un momento dado van a terminar siendo lo que heredan los padres hacia los mismos hijos. Es muy raro ver que los padres hereden los bienes de los hijos. Esto prácticamente es imposible, ¿verdad? Por edad, por muchas circunstancias. Inclusive el mismo rey Salomón en el Proverbio 19:14 menciona ahí que casas y riquezas se heredan de los padres. Aunque a veces se hace alguna excepción cuando los padres sufren alguna enfermedad y entonces se hallan en una edad senil, ¿verdad? En donde dependan de la ayuda de los hijos, ¿verdad? Esto también es algo bastante normal. Así que podemos ver que la ilustración del apóstol Pablo tiene el propósito de decirle a los mismos corintios que ellos, ¿sí?, como hombres de fe, son hijos espirituales y que Él es el Padre espiritual de ellos mismos. En 1 Corintios, les invito a que vayamos para allá, en el capítulo número 4, menciona algo importante respecto a lo mismo, en el verso 14 y 15. Les hace ver aquí su realidad a los mismos corintios y dice, no escribo esto para avergonzaros, sino para amonestaros como a hijos míos amados, porque aunque tengáis 10,000 ayos, o sea, 10,000 maestros, 10,000 instructores en Cristo, no tendréis muchos padres, pues en Cristo Jesús yo os engendré por medio del Evangelio. Entonces aquí el apóstol Pablo está reclamando una posición como un padre espiritual hacia ellos, y lo menos que estaba esperando el apóstol Pablo de ellos es una acción recíproca hacia el cual que le reconocieran que había sido el apóstol y no como otros que ya hemos mencionado que habían llegado a Corinto solamente a agitar las aguas y a tratar de confundirlos. Entonces vemos que la capacidad del apóstol Pablo hacia ellos, ¿verdad?, como un padre espiritual, pues les ha otorgado un sinnúmero de riquezas espirituales por medio del Evangelio de mi Señor Jesucristo, y que ellos también son herederos del Señor,
Vean ustedes cómo es que dice Romanos 8. Vamos para allá. Romanos en el capítulo 8, verso número 17. Vean cómo es que dice el apóstol Pablo también a los romanos. Y esto es paralelo también para los corintios, como para cualquier hijo de Dios que hasta el día de hoy está con la incertidumbre de saber qué es lo que va a suceder con él. Y dice así: y si hijos también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. O sea, aquí está hablando también de la herencia eterna que tenemos, que nosotros como hijos de Dios, al momento de alcanzar la vida eterna en la persona de Jesucristo, cuando nos arrepentimos genuinamente y en lo más profundo de nuestro corazón de nuestros pecados, bueno, alcanzaremos la gloria eterna de también ser transformados en un cuerpo glorificado, ya sea que el Señor venga por segunda vez o que nosotros lleguemos a su presencia de forma súbita por alguna muerte o muerte natural que alguno de nosotros tengamos, ¿verdad? Entonces, por consiguiente, ¿qué es lo que podemos decir aquí? En calidad de hijos dependen los mismos corintios de él, del apóstol Pablo, y no al contrario. Sin embargo, al tiempo que les otorga él su amor y su dedicación dentro del entorno de la familia de la fe, pues espera que ellos, como hijos obedientes, bueno, le demuestren un genuino amor hacia él, o sea, un poquito de respeto, por lo menos. Entonces, aquí pudiéramos decir, y por otro lado, ¿verdad?, que Pablo nunca buscó donaciones monetarias de parte de otras iglesias, inclusive cuando él, estando con los filipenses, cuando él estuvo allá y andaba también con los corintios, bueno, en varias ocasiones le enviaron ayuda financiera. Los mismos filipenses al apóstol Pablo, estando en Corinto y sabiendo de antemano que los de Filipos vivían en una condición bastante precaria. Entonces aquí vemos bien que al apóstol Pablo, cuando a los filipenses no les buscó precisamente una ayuda financiera, sino que a él interesaba descubrir los frutos espirituales de ellos y así demostrar su aprovechamiento y crecimiento espiritual, cuando a sabiendas de que el apóstol tenía alguna necesidad, le enviaban a manos llenas. Y esto es algo muy importante, que a veces podemos enterarnos nosotros de que alguien tiene alguna necesidad. Y es donde nosotros debemos de acudir, a apoyarle, asistirle, a ver qué necesitas, hermano, qué necesitas para que te apoyemos. No esperar a que nos pida ayuda. Por el contrario, nosotros sabemos y nos damos cuenta de las acciones, de cómo viste, de su rostro, de todo lo que implica una condición de vida precaria y sobre todo cuando tiene alguien preocupación. Es más, el Espíritu de Dios te lo muestra y te lo revela a quien debes de asistir y ayudar, ¿verdad? Y con esto no estamos diciendo que debas de ayudar a alguien en especial. No, estamos diciendo que el Señor pone esa carga en el corazón de cada uno. Amén. Ahora, el verso número 15, mis queridos hermanos, dice: y yo, vayan ustedes por favor a 2 Corintios, en el capítulo 12, en el verso 15, y yo, con el mayor placer gastaré lo mío, y aún yo mismo me gastaré del todo por amor de vuestras almas, aunque amándoos más, sea amado menos. Bueno, otra versión dice ahí: yo con mucho placer me gastaré todo, dice, y me gastaré por vosotros. Si os amo hasta el extremo, ¿deberé acaso ser amado menos? Aparece esta segunda versión con una pregunta, pero podemos ver que el apóstol Pablo aquí está diciendo también: vamos a servirles sin reservas. Y aquí podemos ver que en el texto bíblico, bueno, Pablo está enfatizando algo, que él mismo como padre espiritual de ellos es quien ofrece su conocimiento, su sabiduría, su revelación, toda su condición espiritual y estrecha relación con el Señor al servicio de ellos para que sean conducidos y dirigidos como ya lo ha determinado y Él lo hará. Por eso es que dice: con el mayor placer
gastaré lo mío. Es decir, sin reserva alguna, se ofrece a sí mismo por los corintios. O sea que se iba a gastar completamente, digámoslo así, que estaba dispuesto a estar con ellos en cuerpo y alma. No le importaba el tiempo, no le importaba todo lo necesario que fuese, sino que él se iba a esforzar con tal de que ellos crecieran a tal grado que fueran maduros y que al momento de llegar directamente a la presencia del Señor, ellos fuesen aprobados y confiesen a mi Señor Jesucristo como su Salvador. Miren cómo dice en el capítulo 6, en los versos 11 y 12. Aquí mismo en esta segunda epístola, en el capítulo 6, dice: nuestra boca se ha abierto a vosotros, oh Corintios, nuestro corazón se ha ensanchado. No estáis estrechos en nosotros, pero sí sois estrechos en vuestro propio corazón. Y dice el verso 13, pues para corresponder del mismo modo, como a hijos hablo, ensanchaos también vosotros. ¿Qué es lo que está diciendo el apóstol Pablo? Nosotros nos hemos abierto con toda confianza para exponerles el evangelio y para gastarnos, hablando de él y de su equipo. Pero él les dice también a ellos: ustedes han sido estrechos, o sea, no me tienen la plena confianza, como que se reservan ustedes también su corazón y se reservan al conocimiento del Señor. Entonces, ¿qué sucede aquí? Pues Pablo aquí está diciendo: bueno, oigan, por favor, si hemos llevado aquí a ustedes este servicio que es totalmente gratuito, por lo menos ustedes tengan algo de atenciones hacia nosotros, ¿verdad? ¿Cuál? De que por lo menos su amor hacia el mismo evangelio sea recíproco. Entonces aquí Pablo no está tomando, pudiéramos decir que no está tomando en cuenta para amarlos a ellos, para darles su conocimiento, no está tomando en cuenta las fallas y las deficiencias de los corintios, ¿verdad? Y de todas las personas que estén en mi iglesia, sino que les da a conocer que él mismo se ha estado sacrificando por ellos sin pensar o buscar una remuneración de parte de ellos hacia él, y tampoco la iba a buscar, ¿sí? ¿Por qué? Por ello dice: me gastaré lo mío y aún yo mismo me gastaré del todo por amor de vuestras almas. Entonces Pablo está diciendo: me comprometo a gastarme todo lo que poseo. O sea, ya aquí abarca más, porque dice: me comprometo a gastar todo lo que tengo, o sea, de mi hacienda, ¿no? De mis bienes, de mis posesiones. ¿Cuáles eran las posesiones de Pablo? Bueno, su dinero, sus recursos, su energía, su tiempo, su talento, inclusive a lo mejor hasta el material de las tiendas y el hilo que pudiera utilizar y las sogas que utilizaba para poder hacer las tiendas, que él decía: todo esto lo gastaré tan solo por amor a vosotros, por el bienestar de ustedes y por el amor que les tengo. Entonces, aquí vemos que había una entrega total y absoluta del apóstol Pablo, de él hacia los mismos corintios, como muchos pastores tienen el gaste físico, como muchos líderes de iglesia que se gastan por su grey, porque desean que el crecimiento espiritual de los fieles sea óptimo, que crezcan con una madurez, con una rectitud, con una honestidad, sobre todo con una pulcritud y una moral alta delante del Señor, y para que ellos mismos sean aprobados. Esa es la intención de todo líder de iglesia, que la grey crezca en el conocimiento del Señor. Y es el caso del mismo apóstol Pablo. Entonces, aquí podemos ver que el gaste que estaba haciendo el apóstol Pablo es lo mismo que hizo en un momento aquella mujer que tenía flujo de sangre en Marcos 5:26, en donde ella había gastado todo lo que ella tenía, ¿sí? Aún más, solamente por tener su sanidad. Entonces, vemos que el apóstol Pablo no estaba pensando en su sanidad, él iba más allá, él iba tan solo por el trabajo hacia ellos, buscando que las almas sean alcanzadas y que el reino de los cielos fuera engrandecido y creciera, y que la magnitud del evangelio ya no quedara solamente en la iglesia, sino que sea sembrado en otros miembros de otras familias dentro del mismo
Corinto. Entonces, esa magnitud lo vemos hasta el día de hoy, que llegó hasta nuestro país, ¿verdad? ¿Por qué? Porque hubo hombres desde ese entonces hasta el día de hoy que se siguen esmerando y esforzando por el crecimiento y la madurez espiritual de muchos fieles, y sobre todo porque tienen carga en su corazón, ¿verdad? Entonces aquí en Corinto, Pablo realiza labores manuales, o sea, de fabricación, de tiendas, de campaña, para sustentarse económicamente, y de esta forma pues él estaba liberando en su momento a la iglesia de una obligación financiera hacia él. Si por más que pudieran a lo mejor pensar cómo estaba el apóstol Pablo dice, no se preocupen, no hay ningún problema. Así que Pablo entonces gastó sus propios recursos, todo lo que tenía, en los corintios, porque voluntariamente decidió desprenderse de todo cuanto tenía, ¿verdad?, para beneficiar al pueblo de Dios. Es lo que hacen muchos líderes, es lo que hacen muchos pastores, ¿verdad? Y por último, añade en el verso número 15, me gastaré, dice ahí, aún yo mismo me gastaré del todo por amor de vuestras almas, aunque amándoos más, sea amado menos. Aquí el apóstol Pablo dice, les voy a servir con el amor de Dios. Lo que el apóstol Pablo quería es que vieran que el amor que estaba dando era el amor de Dios mismo hacia ellos, no el amor de él hacia los corintios. Y entonces esto lo estaba permeando sencillamente por el amor que él tenía para con ellos. Entonces aquí vemos que el apóstol Pablo tenía un entrañable amor por los de Corinto, y lo que significa que Pablo reconoce que hay una carga en su corazón grande por ellos, que la depositó el mismo Dios, como a alguien puede depositar la carga de estar predicando el evangelio a alguien que sabes de antemano que está inmiscuido o esclavizado a algún pecado, y que tienes carga en tu corazón por tratar de llevarlo a la iglesia, por tratar de evangelizarlo, por tratar de que llegue a los pies de mi Señor Jesucristo, ¿verdad? Entonces su preocupación era darle el alimento espiritual para que sus almas, o el alma de ellos, bueno, fuera salva. Entonces aquí podemos ver que el alma de los corintios, o el alma de todos, ¿verdad?, es el centro, la sede de la vida que trasciende en nuestra vida terrenal. O sea que el alma va más allá. O sea que cuando morimos, el alma se va directamente a la presencia de Dios, ¿verdad? Esperando, como dice claramente la Escritura en Hebreos 9, ¿verdad?, que está establecido para los hombres la muerte y después el juicio. Eso es muy cierto. Entonces Pablo, aquí, volviendo a esto, Pablo está dispuesto a sacrificarse a sí mismo con el propósito de proveer una vida espiritual completa para los corintios. En esta última parte del verso 15, aún amándoos más, sea amado menos. Pablo, bueno, como le dijo en algún tiempo a los tesalonicenses, que los amaba al extremo, que compartía el evangelio, y no solamente el evangelio, sino hubiera querido darle sus propias vidas a ellos, así también. Sí, miren, vayan ustedes a 1 Tesalonicenses ya por último, por favor. 1 Tesalonicenses 2, verso 8. Vean cómo les dice también el apóstol a los de Tesalónica. Dice en el capítulo número 2, en la primera epístola a los de Tesalónica, tan grande es nuestro afecto por vosotros que hubiéramos querido entregaros no solo el evangelio de Dios, sino también nuestras propias vidas, porque habéis llegado a seros muy queridos. Y de la misma forma, el apóstol amaba profundamente a los corintios, y como padre amaba a los miembros de la iglesia al grado de enaltecerlos, especialmente a los de Corintios. Sin embargo, Pablo esperaba, como ya dijimos, un amor recíproco de parte de ellos, o sea, que ensancharan su corazón con el evangelio para edificar una relación saludable, una estrecha relación y de comunión con el Señor. Y si pudiéramos nosotros cuantificar el amor de Pablo hacia los corintios, bueno, diríamos que los amó más que a otras iglesias por algunos detalles pertinentes que vamos a decir a continuación. Ellos primeramente, los corintios, recibieron 4 epístolas, 2 canónicas, o sea, 2 que están en el Nuevo Testamento,
una carta anterior que es mencionada precisamente en 1 Corintios 5, verso 9, y la famosa carta dolorosa del capítulo 2 en el verso 3, ¿verdad? Pero decimos que nada más existen dos que entraron dentro del mismo canon. Aparte, recibió dos visitas del mismo apóstol, ¿verdad? Donde en otras iglesias nada más estuvo una sola vez, ¿verdad? Y que a otras iglesias ni siquiera les mandó alguna carta directamente de parte de él. Ahora, aparte, muchos fueron enviados directamente a Corinto. ¿Quiénes? Silas, Timoteo, Apolos y el mismo Tito. Ahora, con esto, los miembros de esta iglesia debieron de haber respondido con afecto genuino y un respeto especial hacia el mismo apóstol Pablo, pero no sucedió así, sino que sucedió lo opuesto, ya que recibió más amor de otras iglesias que de la misma congregación de Corinto. Pablo pudo haber exigido sus derechos, ¿verdad? Como un padre espiritual, de insistirles, oigan, ámenme como yo les amo a ustedes. Pero se abstiene de alguna exigencia por el amor que él directamente les tiene y está esperando a que de su propio corazón emane algo de parte de los corintios. Ahora, pudiéramos decir y sacar una conclusión completa, ¿verdad? El amor no siempre es recíproco. ¿Por qué? Porque en ciertas circunstancias hay que amar lo que a veces no se puede amar. Y hay que gastar dinero, tiempo, energías sin esperar recibir las gracias. Un hombre de Dios dijo alguna vez: gastar y ser gastado y no dejar nada hasta que todo se haya acabado, pues es una analogía de la vida misma. No es algo que sea demasiado para dar, con tal de que el amor de Dios se extienda y su justicia triunfe sobre la injusticia y el reino de Dios se extienda para gloria de Cristo. ¿Cuál es nuestra conclusión de todo esto? El siervo de Dios, el caso del apóstol Pablo, el caso de los siervos que al día de hoy siempre están predicando el evangelio, se gastan por amor de Dios y por amor a aquellas almas que no conocen del Señor y aún por aquellos que ya conocen y que necesitan ser edificadas. Que podamos nosotros considerar fielmente el servicio gratuito que hacen ellos y que nosotros podamos respetarlos y siempre honrarlos, buscando tan solo que ellos, al momento de orar por ellos mismos, tengan una vida placentera y sobre todo sus vidas sirvan para glorificar el nombre de Dios y con su buen testimonio nosotros podamos tener un ejemplo de vida diaria por siempre para glorificar a nuestro Dios. Vamos a orar. Padre, queremos agradecerte, Señor, infinitamente, que tú, Padre, siempre estás guardando nuestras vidas y nuestro corazón. A ti, mi Dios Santo, te damos las gracias, porque en medio de toda adversidad, Señor, tú has utilizado hombres para que nos puedan edificar, llevar el evangelio, mostrar las buenas nuevas de Jesucristo y hacer crecer y madurar en tu palabra. Rogamos que tú sigas edificando hombres, que tú sigas levantando, Señor, hombres que sigan, Señor, enseñando la palabra de Dios con rectitud y con exactitud. Guarda nuestras vidas, guarda nuestro corazón, Señor, y que tu gloria sea manifiesta en nuestras vidas. Lo rogamos y lo pedimos, Padre, en el nombre poderoso y precioso de Jesús, a quien sea la gloria por todos los siglos. Amén. Dios les bendiga, querida iglesia y hermanos que nos visiten.